¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Amén. Muy bien, vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro servicio. Bienvenidos a nuestras visitas, bienvenidos a los hermanos que están retornando quizás después de mucho tiempo a la iglesia, a los cultos presenciales. Vamos a orar para dar inicio en esta mañana. Voy a invitarla a ponerse de pie, por favor, y para que podamos orar al Señor y encomendar este tiempo en sus preciosas manos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por el clima, gracias, Señor, porque nos permites llegar a tu casa, porque nos cuidas, nos proteges, Señor, y queremos darte la gloria y la honra a través de cada alabanza, de cada cántico, Señor, en esta mañana, cada himno entonado, todo sea de corazón, sea grato para ti, Padre, y asimismo, Señor, oramos por el mensaje de la predicación de tu palabra en esta mañana, sea de edificación para cada uno de nosotros, y nuestros corazones estén, Señor, dóciles a tu palabra, y que salgamos de este lugar con nuevos desafíos, Señor, con más claridad acerca de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Háblanos, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahí puesto de pie vamos a cantar en esta mañana el primer himno titulado Oh, qué amigo nos es Cristo. Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es su amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Cristo es nuestro amigo eterno. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Continuamos cantando y alabando a nuestro Señor. Cantamos en esta mañana las pisadas del Maestro. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelar por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué
santa luz. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viéndolo a Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Amén. Muy bien, voy a invitarlo a ponerse de pie. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Salmos en esta mañana. Salmos capítulo 119. Vamos a dar lectura del versículo 33 al versículo 48. De manera alterna, yo leo el primer versículo, usted el siguiente y así hasta el final. El versículo 48 leemos todos juntos a una voz. La palabra del Señor dice así en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 33 en adelante. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos en tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Que el Señor bendiga su palabra. Continuamos alabando al Señor. Puede tomar su asiento, hermano, en esta mañana. Cantamos otro precioso himno. ¿Cómo podré estar triste? Es el título de este himno. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro
asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Continuamos en esta mañana alabando al Señor. Cantamos la siguiente alabanza titulada Venid, glorificad a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para cantar esta canción, esta alabanza. Glorificamos a nuestro Señor en esta mañana. Glorificad a Dios, el Padre del Señor.
la bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes el Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Eres el Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Voy a invitar en esta oportunidad a que puedan pasar todos los hermanos que han cumplido años en el mes de febrero, a los que también han cumplido años como matrimonio, parejas, matrimonios que hayan cumplido un año más de su matrimonio en este mes. Voy a invitarles por favor que puedan pasar. Si hay alguien ahí que no se está animando, ya como lo dije en el anterior servicio, dale un codazo y anímelo a que pueda pasar, para que podamos orar por sus vidas y podamos también cantarles en esta mañana. Muy bien. Muy bien, en febrero. Por aquí, por aquí. Sí. Eso. Si hay alguien más. Hay muchos más que en el primer turno. Muy bien. Si hay alguien más por ahí que no se está animando todavía, por favor, hermano, lo esperamos aquí al frente, para poderle cantar y orar por su vida. Muy bien, cantamos, estamos contentos. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor, para cantarles a nuestros hermanos en esta mañana. Muy bien. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más.
que seas muy feliz. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Amén. Pastor. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, por favor, por los cumpleaños y también por el aniversario matrimonial. Sí, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, agradecidos, Padre, por esta mañana, y gracias, Señor, porque usted permite que mis hermanos se puedan cumplir un año más de vida. Bendígales, Señor, pedimos siempre por ellos, por salud, por una vida espiritual saludable. Y gracias también, Señor, por el aniversario matrimonial de nuestro hermano Juan Pablo, la hermana Libertad. De la misma manera, Señor, pedimos su bendición sobre ellos, que puedan crecer como matrimonio, que puedan seguirse acercando a usted, servirle en la obra, y también, Señor, que pueda bendecir a toda su familia. Señor, rogamos la bendición sobre todos ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, ahí puesto de pie vamos a tener el tiempo de recoger nuestra promesa por fe en esta mañana. Vamos a orar por ello, así que voy a invitarlo a inclinar su rostro y a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, contribuir a la obra, Señor, que se está realizando en diferentes lugares, Señor, que esta promesa por fe o este recojo, Señor, de todo lo que nuestros hermanos han propuesto en su corazón dar para tu obra, sea de bendición, Señor, para cada misionero, para cada obrero, Señor, en donde tú lo colocaste. En el nombre de Cristo Jesús, oramos porque bendiga desde tiempo. Amén. Cantamos, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador,
pueden tomar sus asientos. Voy a invitar a nuestro pastor que pueda traernos la palabra del Señor en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. A los que recién han llegado, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 8, por favor. Vamos a ponernos en pie para poder dar lectura. 4 versículos vamos a leer, del versículo 1 al 4. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos ya? Muy bien, vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Son solamente 4 versículos. 2, 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, Padre, estoy muy agradecido, Dios, por este nuevo día que nos da y el gran privilegio que tenemos de congregarnos nuevamente, de poder, Señor, bajo la dirección del director de música, poder ir en alabanza, Señor, a su trono, rogarle siempre, Padre, que nuestra mente, nuestro corazón pueda ir concentrado con las palabras que emiten nuestros labios, y que cada palabra que sale de nuestra boca, Señor, no sea ociosa, sino pensando en lo que estamos cantando, Dios. Y pedirte en esta mañana, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, porque igual la tenemos para poder estudiarla, meditarla, leerla. Y, Señor, pido por mis hermanos, si hay alguna visita también en esta mañana, por los hermanos que tal vez nos están siguiendo por la página del Face de la misma manera, que usted, Señor, pueda hablar a sus vidas, que pueda usar, Señor, mi vida también para ser de bendición y edificación para ellos. Pedimos, Señor, su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor, queridos hermanos. Muy bien, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunos lo llaman los libros biográficos, ¿no? Aunque más allá de ser la biografía de Jesús, creo que de una manera liberada son libros que expresan, ¿no?, mediante el Espíritu Santo, distintos puntos de vista de nuestro Señor Jesucristo. Empezando desde de Juan, ¿no?, de atrás adelante, un poquito, vemos que Juan va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí en ese evangelio podemos encontrar en realidad todas manifestaciones claras, ¿no?, de su deidad, de que Jesús realmente era Dios, ¿no? Si vamos al libro de Lucas, ¿no?, de la misma manera, Lucas va a presentar, gracias Carlitos, ahí vamos a ir viendo en la pantalla, por favor. Como les decía, Juan presentaba al Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, su divinidad, su deidad, pero también Lucas va a presentar a Jesucristo como el Hijo del Hombre, es decir, va a poner un énfasis en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así como así es Jesús 100% Dios, también es 100% hombre. Y bueno, Marcos va a mostrar la personalidad de Jesús como el siervo, ¿no? Este Jesús que en algún momento tomó una toalla, se ciñó y agarró un lebrillo, dice, agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Este Jesús que dijo que el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Y Marco lo va a presentar o va a hacer un énfasis en este aspecto del Señor Jesús. Y bueno, Mateo, ¿no? El libro que justamente estamos estudiando este tiempo, lo va a presentar como el rey, ¿no? Y dentro de este evangelio, los primeros 4 versículos o 4 capítulos que habíamos visto, como que presenta un poquito aspectos de la persona del rey. Y vemos ahí su linaje, vemos su genealogía, vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, vemos a los 12 años, ¿no? Cuando llega al templo y Él empieza a adorar, vemos otro aspecto de la persona de Cristo, podemos ver su bautismo, la tentación durante 40 días, y bueno, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, esa tentación en el desierto, y también vemos algo de su inicio o del inicio de su ministerio también, ¿no? Y bueno, el capítulo 5 al 7 hemos estado viendo los principios del rey. Y toda persona, ¿verdad?, que quiere ser parte del reino de Dios, tiene que tener ciertas características, ciertas cualidades, ¿no? Y él empieza a enseñar eso, que deben ser pobres en espíritu, que deben ser mansos, misericordiosos, que deben ser limpios de corazón, deben ser pacificadores, bueno, y todo lo que hemos ido estudiando a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero es interesante, hermanos, cómo termina el capítulo 7. Si ustedes me acompañan ahí, el último versículo justamente es con ese pasaje que había terminado el pastor la anterior semana. Dice el versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, dice, se admiraba de su doctrina. Toda esa multitud que le seguía al Señor Jesús estaba impactada por las palabras que el Señor había emitido ahí en el Sermón del Monte. Las personas, aun cuando Él termina el sermón, dice, no dejan de seguirle, descienden con Él, se van con Él, porque realmente dice en la última parte o el último versículo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces termina con esa frase. Y a partir del capítulo 8 en adelante va a presentar Mateo el poder del rey. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado que el Mesías tendría que hacer muchas obras poderosas, muchos milagros, muchos prodigios. Entonces Mateo se va a encargar a partir de acá dejar bien asentado que realmente Jesús era ese rey poderoso. Y va a presentar una serie de milagros, ¿no? Podemos pensar en algunos milagros como cuando la mujer que tenía flujo de sangre, esta mujer que había sido dañada por esta enfermedad durante 12 largos años, todo el dinero que tenía, dice, había pagado a médicos, pero nadie le había dado un tratamiento, ¿no?, que le libre de esta enfermedad. Pero en algún momento el Señor Jesús, dice, estaba ahí yendo con mucha gente y ella ve al Señor Jesús y de pronto extiende su mano y va a tocar el borde de su manto y en ese momento, ¿no?, dice que el flujo de sangre se detiene. Ahora, el Señor Jesús dice algo, ¿no?, que sorprende en realidad a sus apóstoles, a sus discípulos, y dice, ¿quién me ha tocado? Y la pregunta de ellos es, Señor, la gente te aprieta, la gente te oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y era increíble, ¿verdad?, el Señor Jesús, el poder que tenía, los milagros del Señor. Y saben, hermanos, los milagros del Señor se describen bajo 3 términos ahí en las Escrituras. Son algunos datos, hermanos, a manera de introducción, ¿no? Estas acciones sobrenaturales de Jesús se podían llamar, o se los mencionaba como prodigios, señales y maravillas. Eran prodigios porque no se podía explicar de acuerdo a las leyes naturales. Como una persona que había perdido la vida, ¿no?, o moría, volvía a la vida. El caso de Lázaro, ¿verdad? O aquel hijo de la viuda. Pero era realmente un prodigio, ¿no? Algo que no iba en contra de la naturaleza. Como un hombre estando ahí en una barca y el viento soplaba, la tormenta estaba, la barquita estaba a punto de hundirse y de pronto el Señor se para y dice, calla, enmudece. Era algo, ¿no?, que realmente causaba admiración, pero también eran señales
Porque como les dije, ¿no?, en el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado eso. ¿Cómo vamos a reconocer al Mesías? El Mesías tiene que tener un poder sobrenatural, tiene que hacer cosas que otros no habían hecho. Y realmente Mateo se encarga de mostrar que Jesús era el Mesías. La gente ya lo estaba considerando de esa manera. Incluso los principales judíos ya lo observaban, ¿no? Entre los que podemos mencionar a Nicodemo, ¿se acuerdan? Él observaba, prestaba atención y decía, ¿quién es este hombre? ¿Realmente es el Mesías? Algunos tal vez dudando, ¿no? Ahora, estos prodigios, señales, estas maravillas en los creyentes causaban eso, admiración. Y decían, ¿qué hombre es este? Pero lamentablemente en los inconversos causaba duda, no lo podían creer, porque eran hechos maravillosos, ¿no? Y realmente podemos ver eso en todo esto, y el apóstol Pedro menciona algo en cuanto a lo que les menciono. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, es el primer sermón de Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Este era el rey que mostraba su poder, ¿no? Y todos los milagros que vamos a ver a partir de acá, tienen ese propósito, ¿no?, de mostrar que Jesús era el Mesías, él era el rey prometido, ¿no? Y mucho más valor. No hay dos aspectos creo que se pueden destacar en la actividad pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una, desde luego, ha sido la enseñanza. Lo hemos visto acá en el capítulo 5 y 7, ¿no? Dice que Jesús, viendo la multitud, dice, sube un monte, se sienta y vienen a él sus discípulos y él, abriendo su boca, dice, les enseñaba, ¿no? Y esto va a ser no solamente ahí, sino a lo largo de todo su ministerio. Él vino para enseñar, pero otro aspecto es para hacer, es para demostrar su poder, ¿no? Y qué importancia tienen, ¿no?, las palabras de nuestro Señor Jesús en el momento adecuado, palabras que realmente calan hondo y desafían también a nosotros a seguir algunos ejemplos buenos que podemos ver en las Escrituras. Y esta mañana, queridos hermanos, quería compartir con ustedes un milagro ahí en el capítulo 5, ¿no? Ahí está el título, dice esta frase, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero vamos a ver en qué condición dice esto el Señor Jesús. ¿Qué está pasando? Si leemos nosotros el capítulo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Bueno, acá, si me pueden acompañar, tenemos un mapa ahí, ¿no? Y justamente ahí nos muestra dónde está Capernaum. Ahí está con una estrellita, ¿verdad? Capernaum era una ciudad marítima, es la ciudad de donde eran Pedro, Andrés su hermano, también Juan, Jacobo, posiblemente también Mateo. Ahora, el capítulo 4, versículo 16, dice que el Señor Jesús, de vivir en Nazaret, ¿no? ¿Se acuerdan que él era llamado Nazareno? Pero por la incredulidad de ellos deja Nazaret. Si lo podemos leer, por favor, ahí en el capítulo 4, un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 12, desde el 12 vamos a leer, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó, dice, en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y es en esa ciudad, hermanos, donde comienza a vivir nuestro Señor Jesucristo. Deja Nazaret por la incredulidad de ellos. Lucas va a contar un poquito qué pasó en Nazaret. Recuerden que ahí estaba, su papá era muy conocido, José, su papá, ¿no?, humanamente hablando, sus hermanos. Cuando Jesús llega a la sinagoga de ellos, le dan la oportunidad de abrir los rollos y leer las Escrituras. Él lee Isaías, ¿no?, donde decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿no? Por tanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, para predicar, dice, el año agradable del Señor. Y él empieza a hablar de esta manera. Dice, nuevamente la gente está asombrada por la forma que él tenía de enseñar, y hay algo que va a inquietar al pueblo, porque él dice algo, ¿no? Hoy se ha cumplido esta profecía.
Entonces él estaba haciendo referencia, ¿no?, que él era el ungido de Jehová, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. En ese momento la gente reacciona y dice, pero este no es el hijo de José, no, sus hermanos no son nuestros vecinos. Y es en ese momento que quieren despeñarlo, quieren matarlo, y bueno, Jesús atraviesa por ellos y se va. Y él dice, no hay profeta honrado en su propia tierra. Y a partir de ahí, por la incredulidad de ellos, él decide vivir aquí en Capernaum. Lamentablemente, la acción de ellos no va a ser distinta a la que fue en Nazaret. No importa las señales que ellos van a ver, no van a tener fe en el Señor, su incredulidad va a poder más que ellos. Y justamente hay un versículo ahí que dice, Mateo 11, 23, lo tenemos en la pantalla, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Era una ciudad realmente muy comercial, estaba cerca de ahí, como hemos visto, en el mar de Galilea, así que era una ciudad, ¿no?, como dice acá, eres levantada hasta el cielo, una ciudad de reputación, tal vez la Santa Cruz, ¿no?, de ese tiempo, una ciudad donde había buena economía. O otra ciudad que podemos mencionar, dice, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, dice, ¿verdad? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y hermanos, como les digo, estos milagros eran evidencias para las personas que lo podían presenciar de que realmente Jesús no era un hombre común y corriente, de que el Señor Jesús era el Rey, era el Mesías prometido. Entonces en Capernaum se habían hecho, dice, tantos milagros, que si esos milagros hubieran sido vistos en Sodoma, Sodoma no hubiese sido destruido, ¿no?, con fuego y azufre, hubiera permanecido hasta ahora. Pero dice, el castigo en el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ustedes, ¿no? Y bueno, es en esta ciudad justamente donde se relata la historia acá, y dice que acá vino un centurión, ¿no? Un centurión, bueno, algunos dicen que era un oficial romano, parte del ejército, que estaba a cargo, algunos dicen de 100 personas, otros de 6,000, ¿no? Pero cualquiera que sea la situación, ¿no? Tenemos nuevamente acá el mapita, ¿no? Dice que en determinadas ciudades se podía formar ahí como que guarniciones militares que tenían que proteger la ciudad. Y vemos aquí un hombre que estaba a cargo, ¿no?, de estos 6,000 soldados. Era un hombre sin duda poderoso, era un hombre reconocido. Al parecer era gentil, ¿no? Si nosotros vemos el versículo, el libro paralelo, Lucas 7, va a relatar la misma historia, pero nos va a dar ciertos detalles. Dice el versículo 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, ¿no? Esto no nos lo dice Mateo, pero este hombre importante, este hombre que estaba a cargo de muchos soldados, este hombre que era parte del gobierno romano, ¿no?, que oprimía a Israel, dice, era un hombre que tenía un siervo al cual quería mucho. Este, dice, estaba enfermo y a punto de morir. Esto no nos lo va a decir Mateo, ¿no?, que estaba a punto de morir. ¿Qué más dice? Versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Mateo omite esto, ¿verdad? Al parecer, lo que hace este centurión, al ver la situación de su siervo, de su criado, va a decir Mateo, va a enviar a unos ancianos de los judíos. Entonces, aunque era gentil, era simpatizante con los judíos, posiblemente era un prosélito, es decir, había abrazado la religión judía, porque dice ahí, la última parte, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, el centurión va a rogar por medio de estos ancianos judíos al Señor Jesús. ¿Qué más dice Lucas en el versículo 4, 7:4? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Este grupo de judíos está diciendo que este centurión es digno. Por favor, concédele la petición, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Al parecer, este centurión había escuchado ya de Jesús,
sabía algo de las Escrituras, sabía algo de Dios y tenía temor. Los soldados romanos no se llevaban bien con los judíos, ¿no? Los judíos prácticamente los odiaban, ¿no? Porque era la nación que les había esclavizado. Ellos pagaban impuestos, pagaban tributos a ellos, así que obviamente que no los querían. Pero miren la forma de referirse de estos ancianos y le dicen, por favor, ayúdale, concédele su petición. En primer lugar le dice, es digno, ama nuestra nación, porque nos ha hecho una sinagoga, dice ahí, ¿verdad? Entonces son algunos detalles que no menciona el libro de Mateo. Acá en el libro de Mateo dice, el versículo 5, nuevamente leemos, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿no? Y lo primero que podemos, hermanos, destacar en esta historia es la humildad de este centurión. Sé que la anterior semana hemos hablado mucho de la humildad, ¿no? Pero nuevamente tenemos que hablar de esto porque es una característica que sobresale de este centurión. Hermanos, una persona en esta posición no tenía por qué rogar, humanamente hablando, tenía la autoridad. Pero él, el opresor, vemos que está rogando al oprimido, ¿no? Porque sabemos que Jesús era judío, parte de la nación judía, y él también estaba en esclavitud. Y lo que nos muestra, hermanos, lo que él está haciendo, es que él empieza a reconocer la autoridad del Señor Jesucristo. Él empieza a ver que no es una persona más, no es un judío más, aunque puedo obligarle, puedo mandarle, tal vez a que haga algo, pero él empieza a bajar la cabeza, ¿no? Y aunque estos ancianos judíos le habían considerado a él como digno, como que estaba en una posición, como que era una persona noble, el concepto que él tenía de sí mismo era totalmente diferente, ¿no? Porque vemos un poquito más adelante que él va a decir eso, ¿no? Y le va a decir al Señor, Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren, un contraste, ¿verdad? Bien obvio. Mientras las personas dicen de él cosas buenas, cosas elevadas, el concepto que él tenía de él era que no era digno. Señor Jesús, no entres en mi casa porque no soy digno de que entres a ella. Porque obviamente él se estaba comparando con el Señor Jesús. Y ante la gloria de Jesús, toda gloria humana, hermanos, tiene que caer. Cuando nos comparamos con el Señor Jesús, obviamente veremos la maldad que hay en nuestro corazón. Es tan fácil, hermanos, hacer un análisis de nosotros por los logros que hemos alcanzado en la vida. Sin duda le ha pasado y me ha pasado, ¿no? Cuando somos el mejor alumno en el colegio, ¿no? Y vemos nuestras notas y posiblemente hemos llegado a esas notas sin mucho esfuerzo. Cuando de pronto nos avisan y nos dicen que creo que nos han ascendido en el puesto, empezamos abajo, pero ya hemos ido subiendo y decimos, wow, realmente qué capacidad tengo. Cuando de pronto, ¿no? En el ministerio, el otro día de una manera de chiste decía el hermano Luis, ¿no? Luis Valverde, ahora es el director de OANSA, dice, empecé como ayudante en OANSA, luego dice que subió a ser director de una de las áreas de OANSA, no sé si era Chispitas o qué. Después dice, empezó a subir, ahora soy el director, ¿no? de OANSA. Y dice que el pastor ya está de miedo, ¿no? Porque está peligrando su puesto, ¿no? Bueno, así lo dijo él. Sí, pero bueno, lo cuento eso porque fue un chiste, ¿no? Pero realmente hay personas que piensan eso. Cuando llegamos a obtener ciertas cosas, pensamos que somos nosotros, ¿no? Pero cuando pensamos en lo grande que es el Señor Jesús, Él sí fue igual a Dios, dice, y no estimó el ser de ese mismo nivel, de esa misma dignidad como cosa de lo que se podía aferrar, agarrar, sino que Él voluntariamente, dice, se despojó, tomando forma de siervo. Miren, hermanos, hasta dónde, ¿no? Pablo diría, ¿no?, que descendió a las partes más bajas y en todos los sentidos. Se despojó de esa gloria para humillarse, pero lamentablemente, ¿no?, nosotros no hacemos eso. Tenemos un poquito de gloria y nos aferramos a eso, ¿no?
momento, yo soy abogado, ¿no? No me pueden hablar así. O yo soy doctor, bueno, acá hay algunos doctores, ¿no? Pero puede ser, ¿no?, que el logro que hayamos tenido y un poquito nos enorgullezca, nos engrandezca. Y este centurión tenía todas esas condiciones, ¿no? El ser centurión no era cosa chica, estaba a cargo de mucha gente, era una posición de honor, económicamente sin duda también estaba cómodo él. Pero no importa, ¿no? Y a veces cuánto afecta, hermanos, ¿no?, lo que nos dicen las personas, ¿no? Cuando las personas nos empiezan a adular, nos empiezan a alabar, con cuánta facilidad crece nuestro ego, ¿no? Y a veces las personas cometemos esa necedad, esa equivocación, ¿no?, de hacer que las personas a veces se eleven de tal manera que se enorgullezcan, ¿no? Y él tenía todas esas condiciones, pero de pronto creo que él piensa, ¿no? Yo estoy seguro que él ya había escuchado del Señor Jesús. Por muchas palabras que él va a mencionar, sin duda él ya había escuchado, porque la fama del Señor, dice, ¿no?, ya se había extendido, aunque él no buscó eso, pero así era. De una manera natural, la fama del Señor Jesús había crecido y escuchó de él y dice, ¿quién soy yo? Así que, hermanos, no nos dejemos influenciar por lo que los demás dicen. Nosotros nos conocemos, sabemos qué luchas tenemos, sabemos con qué pecados lidiamos, sabemos que todavía nuestro carácter por ahí nos cuesta. Bajemos la cabeza, hermanos, todavía necesitamos de Dios, no somos perfectos, el pecado está todavía ahí. Creo que una muestra de orgullo grande es, hermano, el no querer, ¿no?, aceptar nuestra culpabilidad. Muchas veces lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando cometemos un error, para no tener que pedir perdón, nosotros somos los más enojados. Esposos, a veces nos pasa, ¿no? Estoy contando algunas experiencias mías. Y hemos pedido tantas veces perdón por esa falla, por ese pecado, que mejor me enojo más, ¿no?, para que mi esposa me abuene. Y cuando yo he cometido el error, eso es una evidencia del orgullo, hermanos. No importa cuántas veces tengamos que pedir perdón por el mismo pecado, si es nuestro error, si es nuestro pecado, debemos hacerlo. Pero siempre va a ser eso cuando vayamos a las Escrituras y nos comparemos con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nuestras fallas saldrán a flote, serán tan evidentes que lo único que nos quedará es bajar la cabeza, humillarnos y rogar, como hizo este centurión, rogar al Padre y decirle, Señor, te necesito. Esta mañana otra vez fallé con mi esposa o con mis hijos. Realmente necesito de usted, ayúdeme, quiero cambiar, ¿no? Y obviamente esta porción no está aislada de todo lo que habíamos aprendido anteriormente, ¿no? Y el Señor Jesús decía, ¿verdad? Pedid y se os dará. Y les había dicho, ¿no?, que eso estaba en el contexto de todo lo que demandaba este rey, como sus principios, como el carácter del cristiano. Ser misericordioso, ser de limpio corazón. Entonces decía él, pedid y se os dará. Llamad, tocad la puerta. Nosotros somos lo que debemos decirle, Señor, ayúdeme, no puedo solo. Y vemos aquí a este hombre, ¿no? Ve humildemente y va y se acerca al Señor y le ruega, dice el versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y lo que va a hacer, aunque en pocas palabras, pero va a describir a detalle la situación. ¿Cómo estaba su criado? Dice, está postrado en cama, paralítico, inmóvil, pero a la misma vez estaba teniendo dolores, ¿no?, que lo atormentaban. Y miren, hermanos, otra diferencia acá entre lo que pensaban los ancianos de él y él mismo, ¿no?, es que dice acá, ¿verdad?, que estaba paralítico, postrado en cama y gravemente atormentado. Él está intercediendo por su criado, y los ancianos, ¿por quién intercedían? Por el centurión. Le decían, no, por favor, él es digno, ayúdele, concédele su petición. Pero acá vemos que él no está tan centrado en él, la petición no es para él. La petición no es, Señor, yo estoy afligido porque lo quiero, obviamente lo quiero a mi siervo, entonces líbrame de esta aflicción. No, él se centra en lo que estaba pasando este criado.
Dice, está ahí paralítico, gravemente atormentado. Por favor, líbrale, sánale a él. Hermanos, otra lección importante para nosotros: ¿cuántas veces estamos tan centrados en nuestras necesidades, en nuestros sufrimientos? A veces entro y estoy de mal humor y todos tienen que sufrir, ¿no? Mis malas actitudes porque yo no estoy de buen humor. Como no estoy de buen humor, yo no saludo, estoy serio, no comparto con los demás, no disimulo mi enojo, porque hay un egoísmo, ¿no?, de pensar solo en mí. Pero acá vemos al centurión que se olvida de su sufrimiento, del mucho amor que le tenía a este muchacho, ¿no? La palabra que menciona ahí como criado hace referencia a un joven, ¿no? Era joven el siervo ahí que estaba postrado en la cama. Debemos pensar en los demás. Y esto también, hermanos, es parte de la humildad, ¿no? El Señor Jesús dice, debemos buscar el bien de los otros. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso es parte de la humildad. Hermanos, que el Señor nos libre realmente del orgullo. Hay un versículo acá que lo tengo, hermanos, si pueden acompañarme a leer. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. Obviamente está describiendo a Dios, el alto y sublime, ¿sí? No se olviden de estas palabras. Si hay alguien que está en una posición elevada, si hay alguien que es grande, es nuestro Dios. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado, que dice, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otro pasaje dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, no podemos acercarnos a Dios si tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pensemos, dice Pablo, de nosotros con cordura, con moderación. No somos más que el otro. No somos más inclusive que el peor pecador del mundo. Dios no hace acepción de personas. Concluimos pues, dice Pablo, ¿no?, que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, dice, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos acá este centurión que, a pesar de cualquier cosa buena que había hecho, tenía un concepto claro de sí mismo, que él no era digno, que él estaba en pecado. Hermano, ¿usted tiene un concepto claro de lo que es usted? ¿Está consciente de la realidad de su pecado? No importa cuántos años estemos acá en la iglesia, no importa los ministerios que tengamos, ¿está consciente de su condición? Acabo de mencionarle lo que la Biblia dice, ¿no?, cómo Dios nos ve a nosotros. Hay un pasaje, hermano, sin perder Mateo, Salmo 38, si podemos leer un momento. Dice la palabra del Señor: versículo 5 dice de Salmos 38, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, ¿no? Y va a decir el salmista toda esta descripción, cómo se sentía, cómo estaba. Y todo esto era resultado de algo que va a mencionar un poquito más adelante. Versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa ¿de qué? De mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David en el Salmo 51 de la misma manera lo había mencionado y dice él, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido, dice, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él estaba consciente también de su condición.
Entonces, hermanos, algo que no debemos olvidar, no importa cuánto tiempo estemos en la vida cristiana, no importa cuánto avancemos en la vida, no importa cuánto mejoremos, es que comparado con el Señor Jesús, siempre estaremos y necesitaremos más de Él para vivir en santidad. Necesitamos bajar la cabeza en humildad para poder seguir en la vida cristiana, ¿no? Y eso era lo que pasaba acá con él. Dice el versículo 7, ¿no? Tal vez era una respuesta que él no esperaba. Creo que es una respuesta que le sorprende, ¿no? Porque Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Por qué, hermanos, les sorprendía esto? Porque sabemos cuán abominable, dice así la Biblia, era para un judío mezclarse con los gentiles. Recordemos a Jesús ahí con la mujer samaritana y la reacción de sus discípulos, ¿no? El Señor Jesús está hablando con una samaritana. Recordemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando estaba ahí, dice, viene en Antioquía y después que habían venido los judíos enviados por Jacobo, él ya no quería juntarse con los judíos porque sabía el pensamiento de ellos. Entonces, pero acá Jesús le dice, no importa que tú seas de otra nación, no importa, dice, yo iré, no, aquí utiliza un pronombre personal, yo. Entonces lo que le está diciendo es, yo mismo voy a ir a la casa y le voy a sanar. No le está diciendo, vamos a ver qué pasa, qué hacemos, si le damos para algunos medicamentos o le ayudamos, no. Dice, yo iré y le sanaré. Estaba con la disposición de entrar en su casa y sanarle. Versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hermanos, acá empezamos a ver el reconocimiento de esta condición espiritual en la que se encontraba, pero evidencias de una fe maravillosa, de una fe grandiosa. Y empieza a decir, Señor, solamente di la palabra, no es necesario que te hagas presente. Di la palabra y se va a cumplir, y mi siervo va a sanar. Y a continuación va a explicar con un símil, ¿no? lo que él estaba pensando. Y va a evidenciar su fe, dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y hermanos, esto es maravilloso, porque él dice, miren, si yo soy una simple persona, pero tengo soldados bajo mi mando y tengo que decirles, les doy una orden y ellos tienen que obedecer. Y yo también soy sujeto a autoridad. Y a mí me dan una orden y tengo que obedecer. No puedo oponerme, no puedo cuestionar. Ahora, si nosotros tenemos una autoridad limitada y nos tienen que obedecer, lo mismo será, ¿no?, en el caso de un pastor, ¿no? Por ahí decimos a alguien que haga algo y lo tendría que hacer, ¿no?, aunque no siempre es así. O un padre de familia, ¿verdad? Hijo, vas a limpiar el baño, aunque no quiera tendrá que obedecer. O un maestro o un docente en la universidad. Ahora, si nosotros, dice, tenemos una autoridad tan limitada, este de acá es el Señor. Porque así había empezado su petición, ¿verdad? Señor. Veíamos anoche, ¿no?, la importancia de esta palabra con los jóvenes. Cuando uno decía a alguien Señor, estaba diciendo, renuncio a mis derechos, renuncio a mis deseos, tú eres mi dueño, tu voluntad va a ser mi voluntad. Y hermanos, estábamos hablando en un contexto donde la gente estaba luchando por abolir la esclavitud. La gente odiaba ser esclavo, porque ellos no tenían derechos, eran como animales. Si ellos podían perder la vida en manos de sus amos, no había ley que pueda meterles preso, así era. No importa cuán cansado estaba el esclavo, tenía que ser sirviendo a su señor hasta que él le diga descanse. Se esforzaban, luchaban toda su vida para juntar un monto de dinero y comprar su libertad. Pero vienen los discípulos, vienen los apóstoles y empiezan a predicar esto. Y les dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, estamos saliendo de la esclavitud y ahora tenemos que decir que Jesús es nuestro dueño, que nuevamente voluntariamente nos vamos a
a sujetar a que un amo gobierne nuestra vida, y así es. Y hermanos, esto tiene repercusión en nuestra salvación, en la salvación de una persona. Porque no hay persona que pueda llegar a la salvación si no confiesa a Cristo como Señor. Podemos pensar en ese malhechor que estaba muriendo al lado de Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa de Cristo fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Podemos pensar en el apóstol Pablo cuando estaba yendo camino a Damasco. De pronto un destello, dice, le rodea y cae, y ve ahí y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En vano te estás resistiendo. Sin duda Pablo había escuchado ya muchas veces el evangelio, el mensaje de salvación, pero le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Reconoce el señorío de Cristo. Querido amigo, o si hay alguna visita acá, o hermano, persona que por ahí está tiempo ya acá en la iglesia, ¿hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor? ¿Hemos renunciado a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestra manera de vivir? Si una persona realmente va a venir a Cristo para salvación, tiene que saber eso, que renunciamos a todo lo que somos, nos negamos a nosotros mismos y decimos: Señor, mi vida está en tus manos, voy a hacer tu voluntad. El problema está, hermanos, que muchas veces nos engañamos, somos simpatizantes, pensamos que somos cristianos, pero si seguimos viviendo bajo nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes no cambian en nada. Seguimos con el gran pensamiento de que me voy a hacer rico en unos años, de que voy a tener esta casa maravillosa, este full auto, me voy a casar con un simpático, con una hermosa, ¿no? Y no sujeto mis deseos a la voluntad del Señor. No le digo: Señor, aquí está mi vida. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmos 37:4, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El detalle, hermanos, es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, los anhelos de Cristo llegan a ser nuestros anhelos. Cuanto más tiempo pasamos con el Señor, empezamos a pensar más como Él. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos acá que Él confiaba en este Señor que era poderoso, dice, para decir una palabra y que se haga el milagro. Es la misma palabra que vemos ahí en Génesis, ¿no? Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, no semilla según su género, y todo eso se formó. Es esa misma palabra. Es esa misma palabra que Jesús, ¿verdad?, reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Sabía que la palabra de Dios tenía poder. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, algunas personas me decían a mí: la palabra tiene poder, no diga eso. Mi palabra creo que no, y la suya tampoco, porque muchas veces decimos y no hacemos, ¿verdad? Prometemos y no cumplimos, pero Dios no es así. Las promesas de Dios se cumplirán. La palabra de Dios es fiel, es real, es verdad. Y a partir de acá se va a evidenciar la fe de este hombre. Porque dice ahí, y bueno, esa es, ¿no?, tal vez la frase que hemos puesto como título acá, dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora, obviamente, como Dios, porque Jesús es Dios, nada lo puede sorprender ni maravillar, Él lo sabe todo. Pero creo que acá, hermanos, vemos como un destello con luz propia muestras de su humanidad, porque también Jesús era 100% hombre. Y en su humanidad, dice, se maravilla, se sorprende y dice: ni en todo Israel he visto la fe como de este hombre. No es que Jesús no había visto fe. Recuerden cuando lo llama a Mateo y Andrés, ¿verdad? Le dice: dejen eso, os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron? Se pusieron de pie y lo siguieron, dejaron su negocio, dejaron su forma de vivir, tuvieron fe.
Y así podemos mencionar varias personas, pero Jesús dice, ¿no? Y de una manera literal y clara ahí, nunca he visto en todo Israel la fe como este hombre, porque era una fe fuerte, firme. Hay un autor que dice en relación a esto, la fe de este hombre era una combinación de un amor tan afectuoso, una consideración tan sólida, una visión tan penetrante, una humildad tan sobresaliente y una confianza tan ilimitada. Así era la fe de este hombre. Hermano, ¿cómo está nuestra fe? ¿En quién está nuestra fe? Hermanos, la fe real siempre tiene relación con la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente que dirá, yo tengo fe en la Virgen de Cotoca, en la Virgen de la Concepción, en la Virgen de Urcupiña, no sé en quién puede estar su fe. Pero si conociera la palabra de Dios, no depositaría su fe en cosas equivocadas. Porque el Señor dijo, ¿verdad? No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. La fe siempre la obediencia siempre evidenciará fe. Y la desobediencia, incredulidad. ¿Cómo podemos tener fe en un pedazo de yeso si el Señor dijo, no te inclinarás, no las honrarás? Algunos confiarán en sus capacidades. Hay hombres, dice, ¿no? Proverbios, que son sabios en su propia opinión. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Si nosotros tuviésemos una fe real, no confiaríamos ni en nosotros mismos. Hay alguien que me decía, ¿no? Hablando un poco del noviazgo, y decía, no, le tengo que dar permiso a mi hija para que vaya donde su novio, y dice, no, porque tengo que confiar en ella. O sea, mi respuesta era no, o sea, no es que desconfío, ¿no? Ni de mi hija ni de otra persona, pero desconfío de la carne, desconfío de Satanás, desconfío del pecado. Porque yo nunca puedo decir yo no, porque el pecado está en mis huesos, dice, en mis miembros, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces desconfío de todo eso, porque todos podemos caer en pecado. Pero la fe real siempre está relacionada con la palabra. Dice el libro de Hebreos 11, por la fe entendemos, ¿no? Haber sido constituido el universo. La fe no es algo ciego, no es un sentimiento, es una convicción. Pero esta convicción viene por la palabra de Dios. Querido hermano, necesitamos pasar más tiempo con la palabra. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres tener una fe como este centurión? Necesitas pasar tiempo en la palabra. Dice el libro de Romanos, ayer mencioné también esto, Romanos 5, por favor, si me acompañan. Ahí el apóstol Pablo va a mencionar como ejemplo de fe a Abraham, y creo que es un gran ejemplo, y dice ahí el versículo 4:18, lo tenemos ya, dice ahí, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Saben lo que está diciendo acá? Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar descendencia. Si tú puedes mirar las estrellas o contar las estrellas que hay en el cielo, así va a ser tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, puedes contar también tu descendencia. Eso es lo que Dios le había dicho. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios para Abraham. Ahora, Abraham va a decir algo acá, o el apóstol Pablo acerca de Abraham, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad, ¿no?, de la matriz de Sara. Miren, hermanos, las cosas que estaban sucediendo iban en contra de lo que se le había prometido a Abraham. Él veía que los años pasaban desde el momento que había recibido la promesa y era viejito. O sea, biológicamente ya no podría tener hijos. No solamente por él, dice siendo ya de casi 100 años, dice que su cuerpo ya era como muerto. Imagínense un ancianito de 100 años. Su esposa también era estéril, dice, ¿no?, la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, humanamente él no podría
engendrar un hijo, no podrían tener un hijo. Pero al ver estas situaciones adversas, dice, Abraham no se debilitó en la fe. Y dice ahí el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no estaba en las circunstancias, no estaba en la salud, no estaba en la condición física ni de él ni de su esposa. No se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad, porque sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe muchos de ellos empezaron a dar pasos. Por la fe Noé, dice, construyó el arca en que su casa se salvase, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido, pero Dios le dijo, va a llover, y él obedeció y confió en la palabra de Dios. Por la fe, el mismo Abraham, cuando fue, dice, llamado por Dios, salió, y salió sin saber a dónde iba, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero él esperaba la ciudad, dice, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Cómo ha estado nuestra fe en este tiempo de pandemia? Hemos estado temblando ante la posibilidad de que nos contagiemos y muramos. ¿En quién está nuestra confianza? Evidencias de nuestra fe será nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar. Y aquí vemos este hombre con esta fe que sorprende al Señor Jesús en su humanidad, que le maravilla. Ya terminando, dice ahí, hermanos, el Señor va a dar una advertencia. El versículo 11 dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del cielo serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ya se nos ha ido el tiempo, pero hay algo que va a mencionar acá el Señor Jesús. Y va a decir que va a venir un momento en el reino de Dios que muchas personas que no eran parte del pueblo de Israel vendrán y se sentarán, dice, con Abraham y Jacob, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Derribando, dice Pablo, ¿no?, la pared intermedia de separación de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Hermanos, si usted tiene a Cristo, un día se sentará, estará, dice, con Abraham, con Isaac y Jacob. Podrá gozar de comunión con ellos. Pero dice, los hijos del reino, y está hablando del pueblo judío, ustedes, dice, que ustedes se creen hijos del reino porque son descendientes biológicos de Abraham, estarán fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estas lágrimas no serán, hermanos, por tristeza, por el pecado. Estas lágrimas serán lágrimas de arrepentimiento, de remordimiento, porque escuchamos un día el mensaje, vimos a Dios obrar en personas, ¿sí? Si bien antes las señales eran prodigios, eran milagros, ¿verdad? Cojos andando, ciegos viendo, ahora también hay señales, hermanos, que tal vez son diferentes a las anteriores. Las señales que ahora hay del poder de Dios en la vida de una persona es el cambio en la vida de esa persona. Personas que bebían, no beben más. Personas que consumían drogas, tenían algún vicio, ahora están acá. Son responsables con su esposa, con sus hijos. Personas que eran totalmente perdidas en el mundo, ahora son personas santas que quieren agradar a Dios. Pero hay gente que ignora esas señales, como lo hicieron en este tiempo. El Señor Jesús les dijo allí en Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. El pueblo judío, hermanos, tuvo muchos privilegios desde que recibieron la ley como testimonio, ¿no?, de lo que Dios era. Les envió muchos profetas para que les predicase y llegó un momento donde les envió a su Hijo.
Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren, nos envió a su Hijo para que nos hable, estuvo acá y de todas maneras el pueblo de Israel lo rechazó. En algún momento dijeron, su sangre sea sobre nosotros, pero crucifíquenlo. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Y lo crucificaron y lo mataron. Ahora, hermanos o personas que nos visitan, hoy están escuchando el Evangelio, muchos de ustedes. Están escuchando que la palabra de Dios se cumple, que las promesas que Dios dio son fieles y no van a fallar. Dios dice, el que cree en Jesús tiene vida. El que cree en el Hijo no es condenado. Y esa promesa se va a cumplir. Pero aquellos que rechazan, aquellos que no creen, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe de este centurión logró la sanidad de su siervo, de su criado. Pero el Señor Jesús les dio estas palabras para que ellos entendieran que más allá de la sanidad física hay una sanidad espiritual, hay una salvación de un infierno, de un castigo mucho más terrible que una enfermedad. Y la advertencia fue dada en ese tiempo, y también la advertencia es para cada persona que escucha una y otra vez el mensaje de Dios. Querido amigo, querida señora, si alguien nos está visitando por las redes, hoy puede pensar en eso. ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿Quiere pasar en el cielo? Necesita creer en Cristo como su Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por esta historia registrada en las Escrituras. Señor, le pedimos que usted pueda producir fe en nosotros, en aquellos que no son salvos, Señor, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de usted, Padre. Por favor, que pueda producir fe para salvación, y para mis hermanos una fe para que podamos vivir por medio de ella, en confianza, Señor, en su palabra. No importa las circunstancias, no importa nuestra salud, no importa de que todo alrededor nuestro sea adverso, confiamos, Señor, en usted, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, le doy otra vez por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me voy a pedir, por favor, que pueda pasar a nuestro director. Muy bien, voy a invitarlo a ponerse de pie, por favor. Vamos a tener el tiempo de recoger nuestros diezmos, ofrendas en esta mañana. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano y nuestros hermanos diáconos lo van a hacer llegar hasta el lugar donde están. Voy a pedir a nuestro hermano Daniel Caballero que pueda dirigirnos a una palabra de oración para este tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje que hemos escuchado. Gracias por la palabra que ha sido expuesta, Señor, a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, infinitamente. Y queremos también honrarle, Señor, económicamente para el avance del Evangelio en esta zona, Señor, en esta obra. Gracias, Señor, por el dador alegre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos ¿Qué traeré? Esta mañana para poder tener este tiempo.
presencia del Señor. Con qué sacrificio me postraré ante Él. No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual que traeré a la presencia del Señor. Con qué sacrificio me postraré ante Él. No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual. Es un corazón postrado en su presencia y un espíritu humilde ante Él. Será cual incienso agradable a los ojos del Señor. Esa es la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazará. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Pastor. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Un placer saludarles esta mañana. Bueno, agradecido por la comunión, el servicio que nos regala el Señor para poder compartirlo en comunión, alabando su nombre, pero también pudiendo participar del cántico, la palabra del Señor, y espero que pueda siempre edificarle sus vidas. Esta noche tenemos servicio también a las 7 de la noche. Recuerda que tenemos 3 servicios los domingos, 8, 10 y a 7 de la noche. Entonces le animamos a estar en algunos siempre de los servicios, y también en la semana tenemos los servicios del martes de oración, jueves de estudio bíblico, el sábado también con la juventud, y también a los del Ministerio Infantil. Gracias a Dios por OANSA, hay un buen grupo que están reuniéndose por Zoom por ahora en este tiempo. Aprovechamos entonces, y los líderes, que bueno que están haciendo un buen trabajo allí, y también considerando a los pequeños, los más grandecitos, y también los adolescentes los adolescentes tienen presencial, si tienen presencial el día sábado a las 5 de la tarde aquí en la iglesia, y que bueno, hay un buen grupo, casi 50 adolescentes prácticamente estaban este día sábado, y es un buen grupo, y hay que orar por ellos también, y por los niños también. Y hablando de niños, también hay un ministerio de las horitas felices, y orar por eso también. Ese es un ministerio muy importante que se tiene en la ciudad, en diferentes barrios. Hoy esta mañana le voy a mostrar de una horita feliz que tenemos aquí en el barrio, por la zona, queda cerca de nosotros, a unas cuadras aquí por la su alcaldía, y ahí están las hermanas ya trabajando. Hay un buen equipo también que están aportando y trabajando para eso. Y qué bueno por las horitas felices. Oren por ese ministerio, por las hermanas que están sirviendo, por el grupo de niños, amén, que se están congregando. Y ahí están unas fotos, ¿no? Unas cuantas para poder dar testimonio y para que ustedes puedan orar. Lo hacen en el suelo, ahí se van y se reúnen. Y esta es una, ¿no? Después tenemos en el Plan 3000, tenemos también allá por el Trigal y otros lugares más. En total son 5 lugares donde está por ahora compartiendo el Evangelio, trabajando con los niños. Y me decían, por ejemplo, de esta horita feliz, que la anterior semana más eran casi los padres, había más padres que los mismos niños estaban allí, todos acompañando, y es bueno. Es tiempo también propicio para poder sembrar el Evangelio, sin duda. Así que aprovechamos y oren por el ministerio entonces de los niños de nuestra iglesia. Hablando de niños de la iglesia, ya propiamente hablando, estamos pensando que a partir del retorno de culto, porque este domingo que viene no tendremos culto el domingo, pero el siguiente sería 14 de marzo ya vamos a comenzar a aperturar clases de niños en el tiempo de la prédica. Para los niños entonces vamos a comenzar desde el 14 a aperturar clases aquí en nuestra iglesia. Para los pequeños
pero será a partir del culto solamente. En el culto van a venir al culto y luego del culto pasarán a un tiempo de enseñanza bíblica por clase. Entonces tenemos los ambientes para poder prepararlo y poder tener los maestros. Esta semana estaremos trabajando en eso y le animamos entonces a sumarse si hay maestros que quieran colaborar. No son los mismos de la escuela dominical, van nuevos maestros o los mismos también hay que ratificar. Hay que hablar nuevamente con cada uno para poder ver para la siguiente semana. Y como no va a haber culto el próximo domingo por ser elecciones, ¿ya sabe por quién va a votar? ¿Les puedo decir por quién votan? No, creo que siempre tenemos esa libertad, debemos hacerlo con conciencia y con responsabilidad, pero también, así como no tendremos culto, estamos planificando entonces tener un culto el día sábado. El día sábado 6, antes del día domingo que va a haber las elecciones, vamos a tener un solo culto como iglesia. Ese culto no va a ser solo de jóvenes entonces, sino que va a ser de toda la iglesia. Entonces están invitados todos a estar el culto del día sábado 6 a las 7:30 en la noche. Entonces le invitamos a todos a participar con nosotros ese día sábado 6, 7:30. Por esta ocasión haremos esa sección y haremos un servicio porque el domingo no tendremos culto. No tendremos culto el domingo, ni virtual tampoco, porque no se hagan que ustedes van a estar mirando el culto virtual cuando van a estar pensando en las elecciones, digamos, ¿no? Y el día de la noche, cuando yo quiera hacer un culto acá, ustedes van a estar pensando en el resultado, quién ganó, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer por eso un culto el día sábado a las 7:30 aquí en la iglesia, entonces le animamos a tener y participar con nosotros. Por otro lado, no olvidar que tenemos este día lunes el comienzo del Instituto Bíblico. Estamos iniciando con 2 materias, el día lunes con Teología 1 y el día miércoles con Hermenéutica. Hay cosas en los 2 énfasis. Si usted se inscribió, ya saben de los énfasis, es verdad, pero comenzando, hay materias que se repiten, es decir, ambos énfasis van a llevar misma materia, y este es el caso. Comenzando este trimestre, van a llevar las mismas materias, entonces va a ser un grupo que van a estar el día lunes y también el día miércoles. Le animamos entonces, si no se ha inscrito, puede hablar conmigo o puede hablar con alguno de nosotros como pastores para poder ayudarle. Día de mañana, 7:30, entonces empezamos este trimestre que anunciamos ya con anticipado tiempo para todos ustedes, hermanos, pueden participar. No olvidar, los hermanos, sigamos apoyándoles en oración a los hermanos enfermos, delicados de salud. Gracias por la recuperación de una gran mayoría y prácticamente los que ya han pasado por alguna enfermedad han superado también y gracias a Dios están mejor. Sus oraciones y también las hermanas viudas hoy también recogen su apoyo al final, por favor, del servicio pueden hacerlo, será muy importante. Le animo y le invito a eso, será un buen tiempo. Gracias a Dios por esta mañana. Tenemos un bautismo, si no me equivoco, esta mañana. ¿El pastor Alfredo está por acá con nosotros? ¿O se lo llevó el Señor? No, todavía. Todavía no lo quiere. ¿Ya? Llevar. Ahí está el pastor Alfredo. Es él, por si acaso. Había cambiado un poco. Estamos arriba del cielo. Ya. Simplemente quisiera leer 2 pasajes antes de bautizar. Bueno, Mateo 28, 19 dice, ¿no? Desde el 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El Señor Jesús, con toda esa autoridad que tenía, es lo que nos mandó, ¿no? Ahora, previamente a bautizar, ¿no? ¿Quiénes se bautizan? Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Y hay una realidad espiritual que ha pasado en una persona previamente al bautismo, ¿no? A obedecer a esta ordenanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Y es que hemos sido, dice, unidos con Cristo en su muerte en primer lugar. Cuando uno por fe no acepta a Cristo, es parte de esa muerte. Nuestra vida vieja pasó, nuestros pecados han sido sepultados, dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados, pero ahora tenemos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Voy a invitar que pueda pasar por favor a Anabel. Ella, bueno, va a dar un poco de su testimonio y luego ya vamos a bautizarla, ¿sí? Anabel, por favor. Primeramente, buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Anabel Ramos. Yo recibí a Cristo el 17 de agosto de 2019 en el Ministerio Juvenil de Avanza JB, porque me di cuenta de mi condición pecadora y yo ahí decidí aceptar a Cristo y aceptar ese sacrificio que hizo por mí. Y ahora me bautizo siguiendo la ordenanza de Dios, en obediencia a nuestro Señor y testimonio de mi fe. Y ahí delante de Dios y de ustedes, mis queridos hermanos, me comprometo a cada día de andar como Él anduvo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no bautizo ya porque cuando yo bautizo el clima cambia, así que hemos decidido que bautice Alfredo. Gracias a Dios por ese tiempo, el testimonio de Anabel también. Gracias también porque podemos como iglesia hacerlo, y por un alma hay que hacerlo y las veces que sea necesario. Así que gracias a Dios por eso damos la bienvenida también a Anabel como iglesia entonces. Y quisiera leer un versículo de la Sagrada Escritura. Dice de esta forma, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Por la gracia de Jesucristo hemos sido salvos, y en esa gracia del Señor y por sus bendiciones de la salvación podemos también dar gracias hoy y podemos conmemorar este día como Día del Señor y también celebrar la Cena del Señor. En este momento vamos a orar, vamos a encomendar nuestras vidas y vamos a participar luego de los elementos de la Cena del Señor, que es el pan y es el vino, que corresponde, según la palabra del Señor, a conmemorar, a anunciar también su venida hasta cuando Él venga. Permítame orar, por favor. Señor, cada uno de nosotros somos deudores, Señor, de todo, Señor, la obra de Cristo por nuestra salvación, al justificarnos de nuestros pecados, injustos, inmerecedores, pero por Cristo, Señor, hoy también hijos y coherederos de la gracia. Y qué bueno, Señor, qué alegría, qué gozo, y celebramos, Señor, hoy que Jesucristo no está muerto, pero entregó su vida conforme a la Escritura, y que fue sepultado conforme a la Escritura, y que ascendió a los cielos también conforme a la Escritura, pero que volverá también, Señor, y anunciamos hoy, Señor, esto que es, Señor, un testimonio público,
de que Cristo, creemos en ese Cristo que murió, que fue sepultado, que resucitó y que volverá por su iglesia. Gracias Dios por Jesucristo, gracias por nuestras vidas, Señor, hoy en comunión con mis hermanos. Si hay algunos, Señor, de nosotros que todavía no hemos ido, Señor, a ti, Señor, en búsqueda de perdón, de arrepentimiento, de confesión de pecado, y si hay alguien ahora mismo clamando y pidiéndote perdón, Señor, por la gracia tuya, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pueda, Señor, purificar su vida, pueda, Señor, limpiarle de sus pecados, pueda, Señor, quitarle el mal, Señor, y pueda mantenerle, Señor, y llevarle, Señor, a esta sana armonía y comunión contigo primeramente, y también, Señor, con los demás, con su prójimo, con la iglesia, Señor. Nos gozamos y celebramos, Dios, hoy en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Invitar a los diáconos puedan levantar, destapar los elementos de la cena del Señor, y van a entregar ellos y van a comenzar a entregar el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, que fue entregado por nuestros pecados, como leíamos ahora de Isaías, que fue despreciado, desechado, pero sin embargo Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y Él fue herido y por nuestras rebeliones, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, celebramos a Jesucristo por medio también de esto, y voy a pedir a los diáconos que puedan pasar a entregar, por favor, en este momento. Se nos ha hecho un poquito tarde, van a disculpar la hora, solo pasa cada dos meses que tenemos la cena del Señor, así que un poquito de paciencia. En un momento pasamos allí por su asiento y luego también ya estamos con el vino y estamos cerrando este servicio de esta mañana. Como hemos tenido dos servicios, sabrán ustedes que algunos, como mi persona, y algunos tal vez que se han quedado, ya participamos de la primera cena del Señor. No significa que podemos participar en la segunda y la tercera, ¿no? Si no, le va a gustar mucho. Entonces, es solamente un momento, es una sola vez, y usted si no participó, entonces por eso puede participar en este momento. Invitar a uno de los diáconos que pueda dar gracias, porque la Biblia dice que el Señor Jesús también, en la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias. Damos gracias entonces por este momento y por los elementos. Invitar a nuestro hermano Rolando, por favor. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo,
por poder ser partícipe, Señor, de este momento tan importante, Señor, también recordando la obra que tú hiciste, Señor, por nuestros pecados, Señor, en la cruz. Agradecerte, Señor, por el sacrificio de tu cuerpo, Señor, y tu sangre también que derramaste, Señor, para limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Puede, hermanos, participar del pan. El pan sin levadura llega a ser el símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado, llega a ser también la expresión de pureza, y llega a ser ahora para nosotros también un recordatorio del sacrificio del Cordero que tomó nuestro lugar. Ese es también parte de lo que se consideraba para los judíos la Pascua, para nosotros la Cena del Señor instituida por Jesús, nuestro Salvador. También ahora pasamos a repartir, invitar a los diáconos por favor que puedan pasar y entregar la copa del vino, el jugo de la vid. Dijo el Señor que no bebería más del jugo de la vid hasta cuando Él venga. Hoy lo hacemos nosotros y un día lo haremos con el Señor en la eternidad, en su presencia, y será maravilloso, será grandioso, pero hoy lo podemos hacer en memoria de Él, así que por favor ahí pueda recibir igualmente. Si usted recibió el pan, puede recibir ahora el vino. El vino que practicamos también nosotros es igual, como dijo el Señor, el jugo de la vid. No es fermentado, no tiene alcohol, y es la idea también de un simbolismo de la sangre. La Biblia dice, la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era imposible que podamos tener perdón, limpieza de nuestros pecados si no hubiera sido el sacrificio, la entrega y el derramamiento de sangre. La Escritura dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puede participar, hermano, de la copa del vino. Amén. Si el Señor nos regala la vida, hay que ser agradecido. Pero más aún si nos regala la vida eterna que tenemos por esa gracia, pues cuán agradecidos deberíamos ser. Y celebramos hoy su nombre y agradecemos. Los judíos celebraban la victoria de ser libre
de Egipto para caminar a la tierra prometida. Nosotros celebramos que somos libres del pecado y caminamos a la tierra gloriosa, a la celestial morada del Padre. Así que deberíamos estar contentos porque dice la Escritura también, hasta cuando Él venga. Y el Señor dijo, volveré. Y todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y el Señor viene pronto, amén. Y si Él viene pronto, pues deberíamos vivir una vida también ahí, siempre estando en piedad, en devoción, en fidelidad. Y entonces gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Dios les bendiga, felicidades por esta buena comunión y mantengamos esa armonía y comunión en el Señor. Dios les bendiga, póngase en pie por favor. Sé que en otro momento pudiéramos estar abrazándonos, pero habrá tiempo para eso. Hay que orar para que Dios nos regale mejores días, mejores tiempos. Y gracias sí, porque podemos continuar como iglesia haciendo el ministerio y celebrando también las ordenanzas bíblicas. Ahí están por favor los hermanos diáconos también pasando para recoger las copas. Devuélvala, no le va a servir para su café. No olvidar entonces mañana para los del instituto a las 7:30 de la noche y puedan registrarse si hay alguno todavía que no lo ha hecho. Son 2 materias importantes, teología, como dije, el día lunes, y el día miércoles van a estar también con hermenéutica, reglas o claves, interpretación bíblica. Creo que son 2 buenas materias de inicio, así que le animo a estar con nosotros el día de mañana y el día miércoles también en el Instituto Bíblico aquí en nuestra iglesia. Gracias, hermanos. Oramos y nos despedimos, hermanos. Gracias por esta mañana. Señor, a ti, Señor, las gracias por tus bondades, por Jesucristo. Gracias, Dios, por esta mañana. Nos gozamos en tu presencia, conmemorando, celebrando, Señor, a Jesucristo. Y Padre Santo, llévanos con bien, utiliza nuestra vida, Señor, para hacer luz al mundo con el Evangelio, Señor. Y gracias, Padre, por esta mañana. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Despídase de su hermano. Están las puertas de salida de ambos lados. Pueden salir. Dios le bendiga. Las viudas, las hermanas con el hermano Rolando, por favor, pueden pasar, como hemos anunciado ya. Gracias.